96.7 FM, el equipo de salud de la Policlínica León Duarte te propone hablar de salud. Salud Villa Española. Buenos días, Salud Villa Española en su séptimo programa. Aquí Eder Diano, médico de familia. Buenos días, Silvia González, psicóloga. Beatriz Ríos, psicóloga. Y Brigitte Nogués, trabajadora social. ¿Cómo andan? En el programa anterior habíamos conversado de que en este programa íbamos a hablar de embarazo. Entonces, hoy vamos a desarrollar un poco lo que es el control del embarazo y además algunas situaciones y circunstancias que vive una mujer embarazada. Exacto. Muy bien. Bueno, capaz que podemos empezar por ver qué hacemos en el centro de salud cuando llega una embarazada, ¿no? O al revés. ¿Qué puede esperar una mujer embarazada de su control cuando llega, ¿no? Bien. Cuando llega una mujer embarazada, lo primero que hacemos es, confirmar que está embarazada, ¿verdad? Porque una mujer llega con una sospecha de embarazo o con una confirmación. A veces ya se ha hecho su propio test y ya sabe que está embarazada, y otras veces llega porque tiene un retraso menstrual, tiene síntomas que reconoce de embarazos anteriores, y entonces llega a veces pidiendo un control de embarazo sin confirmación de embarazo, o a veces llega a un pedido de interrupción de un embarazo sin haber confirmado un embarazo. Entonces, lo primero es confirmar el embarazo. Si ya tiene la confirmación previa porque se hizo su test, ya está, y si no, le hacemos un test de embarazo. Una vez que confirmamos que hay una situación de embarazo, lo primero que hacemos es saber cuál es la situación en la que esa mujer está embarazada y qué es lo que ella se plantea con respecto a esa situación. O sea, una cosa que tenemos que resolver lo más pronto posible es saber si esa mujer quiere continuar su embarazo o si quiere hacer uso de su derecho de interrumpir el embarazo, ¿verdad? Entonces, si la mujer manifiesta que quiere continuar su embarazo, entonces se abre esto que es el carnet de control del embarazo, donde resumimos sus antecedentes obstétricos, familiares y de enfermedades y situación laboral, estudios, hijos anteriores y demás. Y empezamos lo que es el control del embarazo. El control del embarazo es, una serie de consultas programadas que tienen un orden y una secuencia en la cual intentamos ayudar a esa mujer a vivir una situación que primero no es una enfermedad, es una situación natural, es una situación fisiológica, y la idea es que transcurra de la mejor manera posible. Entonces hacemos promoción de salud, como siempre, tratando de que ese embarazo sano siga siendo sano, proponiéndole, por ejemplo, consulta con un nutricionista para hábitos saludables de alimentación, le proponemos ver si tiene algún consumo problemático de tabaco, alcohol, alguna cosa, evitar esos consumos, y ver, prever en cada etapa del embarazo situaciones que puedan poner en riesgo ese embarazo. Entonces hacemos trimestralmente exámenes de laboratorio, exámenes de sangre, de orina, y además las ecografías para ir viendo cómo va creciendo ese efecto. Una de las cosas que me parece importante destacar y poder destacarle a nuestra audiencia también
es que para nosotros es bien importante la captación temprana de ese embarazo, ¿no? Para poder hacer un adecuado control, es que la mujer, una vez que tiene la sospecha del embarazo, pueda concurrir inmediatamente o en la medida de lo posible a iniciar ese control o, como tú decías, a ver que se hace uso del otro derecho en caso de que no fuera un embarazo. O sea, para cualquiera de las dos decisiones y circunstancias, la captación temprana es un factor bien importante. Sí, totalmente. Hay que recordar que para una interrupción voluntaria del embarazo no se puede hacer más allá de las 12 semanas. Entonces, las 12 semanas son aproximadamente 3 meses. Entonces, si la mujer no consultó tempranamente, puede perder esa oportunidad de acceder a un derecho, ¿no? Y en cuanto a un embarazo que se va a controlar, cuanto antes se inicie el control, antes vamos a poder prever situaciones de riesgo que se puedan dar durante ese embarazo. Y una de las cosas muy importantes que se da también durante el control del embarazo es que no lo atendemos individualmente, sino que lo vamos viendo en equipo. Quizás no todo junto del equipo, pero sí la mujer va accediendo a diferentes integrantes del equipo. Yo decía que iba con el nutricionista, también tiene un control odontológico, porque muchas veces durante los embarazos se dan deterioros de la dentadura, porque el bebé necesita calcio y lo saca de donde puede, y uno de los lugares donde más lo saca es de los dientes de la madre. Entonces pasa con el odontólogo, y también tenemos una consulta con servicio social, donde puede ver todos los derechos y los apoyos sociales que existen en torno al embarazo. Brigitte, en este caso, Sí, por lo general la embarazada viene derivada por el ginecólogo o la partera, y muchas veces o el médico de familia, estaban hablando. A veces viene la nutricionista y trae la embarazada, y luego dice te traigo la embarazada. Y muchas veces no saben por qué, porque lo asocian, bueno, el trabajo social, ¿qué hice o qué me pasó? Entonces, por lo general nosotros lo que asesoramos es en cuanto a los derechos que tiene una mujer embarazada. Primero el derecho a la información, a decirle, bueno, tú estás acá porque te vamos a dar cuáles son los beneficios que tú tienes. Uno es el derecho al prenatal. El prenatal es como si fuera una asignación familiar mientras tú estás cursando el embarazo. Es una gestión que se hace ante el BPS, de llamar al 1997, que es el teléfono del BPS, pedir día y hora y llevar la cédula de identidad, el control obstétrico y solicitar, y ahí te dan el beneficio del prenatal. Lo otro que se asesora a medida que va transcurriendo el embarazo, sobre todo en el último trimestre, a veces se le dice, bueno, consulta con la partera, porque ella te va a enseñar un poco, cuando sea el momento de la preparación para el parto y las contracciones, ese tipo de cosas, la partera un poco te va a enseñar o acompañar en el momento de la preparación para el parto. Una vez que la embarazada está haciendo el trabajo de parto, le decimos que tiene el derecho de estar acompañada por una persona. Puede ser tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu amigo, la persona que tú desees estar acompañada durante el trabajo de parto, el posterior parto. No es necesario ni que firme, ni que nada, simplemente esa persona estará acompañada mientras tú estás haciendo la tarea del parto. El trabajo de parto. El trabajo de parto. Lo otro que también un poco se asesora es si la mujer trabaja o no, y ahí hay una ley de maternidad, es decir, tú trabajas, por lo general son 45 días antes y 45 días después de la fecha probable de parto. Muchas veces también se le dice, bueno, consulte al médico, porque si tú estás bien, esos 45 días antes
podés solicitarlo para que lo haga después. Eso sí, si tú tienes una fecha probable de parto el 10, hay una disposición que tenés hasta 10 días de esa fecha probable de parto para poder estar, continuar trabajando. El médico va a llenar un formulario, va a autorizar que tú continúes con tu trabajo hasta los 10 días antes de la fecha probable de parto. Viste que por lo general a veces un embarazo se puede adelantar, sobre todo si sos primeriza o no, entonces tenés esa ley de maternidad. Y lo otro es, si tu pareja trabaja, también tiene una ley de paternidad que va a depender si sos funcionario público o trabajás en otro ámbito, que por lo general puede ser 3 días o 10 días, depende del ámbito laboral donde sea tu pareja. Cuando el niño nace, por lo general también se le dice que tiene otros derechos. Le van a entregar un certificado de hijo nacido vivo, el médico le pone el nombre, si es un niño o un varón, el peso, la talla, y el médico firma el nacimiento de ese bebé. Con esa constancia de hijo nacido vivo, se le dice a la mamá o al papá que tiene que ir al registro civil a anotar al niño, ponerle el nombre y hacer el reconocimiento en el registro civil. Le va a entregar una partida de nacimiento que dice que ese niño se llama, ¿cómo se llama? Y con esa partida de nacimiento, en Pereira Rosela hay 3 ventajas. Tenés el registro civil, que lo anotás. Antes de salir de alta ya. Claro, la idea es que cuando salga de alta salga con 3 trámites hechos. Tu bebé, te van a dar el certificado de hijo nacido vivo, te presentás en el registro civil, lo inscribís al niño en el registro civil, te van a dar una partida. Al lado hay una oficina de identificación civil donde le vas a sacar la cédula es gratis porque el niño nace, al nacer en un hospital público es gratis, la primera cédula es gratis, y una vez que tú tengas la cédula de tu hijo, en lo que se dice es, bueno, inscribirlo o anotarlo en el sistema de salud donde tú quieras. ¿Querés público? Lo anotás en salud pública en ASI. Si querés que tu hijo esté en una mutualista, vas a la mutualista que tú desees que esté y lo escribas. La idea es que cuando tú salgas del hospital, ya salgas con esos 3 trámites. Y después cuando sale el bebé, por lo general, tenés que ir, que eso se va a hablar después, que vaya al control pediátrico y el control al bebé. Y cuando nazca el bebé, que también se le dice que se haga la asignación familiar del bebé, que es llevar la cédula de la mamá, la cédula del niño y el control pediátrico del niño. Eso como que es una secuencia de un poco de los derechos que tiene. Y después se habla también, que después Beatriz va a hablar un poquito de eso del vínculo de la madre del hijo, la importancia de la lactancia materna, que a veces lo hablamos y a veces le decimos, bueno, la pediatra te va a hablar o el médico te va a hablar de este tema. Simplemente ofrecerle ese tipo de servicios o de información que muchas veces las mamás no saben, sobre todo si son primerizas. Eso más o menos en líneas generales. Claro, o sea, como que el control del embarazo es un acompañamiento, ¿verdad? En el que tratamos de promover derechos, promover salud y prever complicaciones. Dentro de la parte de prever complicaciones de lo biológico, utilizamos ese esquema que tenemos ahí atrás para los que lo ven en video, y para los que no lo ven en video les contamos que tenemos un aparatito que son 2 círculos que nos sirven para calcular las semanas que lleva la mamá de embarazo, y después tenemos que la pesamos, la medimos, la pancita, para ver cómo va creciendo ese bebé. Entonces utilizamos diferentes elementos, una cinta para medir la pancita, el aparato de tomar la presión, ¿verdad? La balanza para pesarlo. Eso nos permite ver cómo va creciendo el bebé, y también tenemos algunos aparatos que nos permiten escuchar los latidos del bebé. Un
una cornetita que nos permite escucharlo solo a nosotros, y también un aparato más sofisticado que se llama Doctonet, que permite que la mamá también escuche los latidos. Entonces con eso vamos viendo cómo va creciendo el bebé y previendo problemas junto con los exámenes. Y bueno, eso es un poco el esquema de control del embarazo, ¿verdad? Recordar un poco, perdón, lo importante que es hacer el control del embarazo, ¿no? Volvemos a reiterar esto, hacer ese seguimiento del embarazo. Realmente logramos prevenir un montón de situaciones que se pueden presentar. Sí, por ejemplo, simplemente con medir la altura de la pancita con la cinta y tomarle la presión, nosotros sabemos que ese bebé, por la medida de la pancita y el peso de la madre, está creciendo bien o está creciendo mal. Si tenemos una pancita que creció demasiado, un peso muy grande y al tocarlo notamos mucho líquido, podemos prever que o la mamá o el bebé está teniendo un problema, y entonces ahí la mandamos al segundo o tercer nivel de atención, ¿verdad?, al hospital, para realizar exámenes de urgencia para ver que todo esté bien. O si la mamá tiene la presión alta, a veces mujeres que durante su vida fuera del embarazo no tienen hipertensión o no tienen diabetes, pueden desarrollarla durante el embarazo, y eso va a afectar tanto a la mamá como al bebé. También en los exámenes que se hacen, hacemos examen de HIV, que es una enfermedad de transmisión sexual que no da síntomas hasta que afecta a determinados órganos, pero que también se puede transmitir al bebé. Está también la sífilis, que es otra enfermedad que tampoco da síntomas hasta que afecta muy importantemente a los organismos después de años de la enfermedad, o también se puede transmitir al bebé y puede provocar malformaciones. O sea, como que cada paso que nosotros damos durante el control estamos previendo una complicación. Entonces, cuanto antes arrancamos el control, si descubrimos alguna complicación, vamos a tener más tiempo para tratarla, preverla y evitar que esa complicación ponga en riesgo la salud o la vida tanto del bebé como de la mamá. Y que es importante que si durante el embarazo hay un sangrado o hay fiebre, es importante que inmediatamente consulte esa mujer embarazada, ¿no? Con el sangrado siempre la consulta es lo importante, porque hay que determinar la causa del sangrado. Igual que si aparecen contracciones antes de tiempo, cuando vienen al control, nosotros en la cinta con la que medimos las pancitas, en la parte de atrás tenemos la cantidad de semanas que tiene ese embarazo, el tamaño que debe tener la pancita y las contracciones que puede llegar a tener en esa etapa del embarazo. Entonces, si tiene menos de 20 semanas no puede tener ninguna contracción, pero si tiene de repente 26 semanas puede tener hasta una contracción en una hora, y así a medida que van avanzando. Pero con la fiebre pasa una cosa que es muy importante, y gracias a Beatriz que lo trajo a colación, porque lo habitual fuera del embarazo es que si alguien tiene fiebre le dicen no tomes nada, anda al médico a ver qué tenés para que te receten o no lo que necesitas, porque muchas veces la gente tiene fiebre y empieza a tomar antibióticos cuando no corresponde. Pero con el embarazo pasa una cosa que es diferente, y es que la fiebre es feticida, o sea, la fiebre es capaz de matar al bebé en la panza. Por lo tanto, las embarazadas no pueden tener fiebre. Por lo tanto, si una embarazada tiene fiebre, lo que tiene que hacer es tomar algo para la fiebre. Una medicación habitual que usamos es, no, antes tiene que bajar la fiebre, ¿está? Entonces, por eso te dije que era diferente a las demás situaciones. Entonces, primero bajar la fiebre y después ir a la puerta para ver por qué la tiene. Entonces, si tiene fiebre, un paracetamol, que es
medicación que no va a afectar a su bebé en cualquier etapa del embarazo, baja la fiebre y después consulta para saber por qué tiene la fiebre y si hay que hacer un tratamiento específico para esa causa de la fiebre, como que tiene una infección de garganta, tiene una infección urinaria, lo que sea, después trataremos la enfermedad. Pero lo importante es que no puede tener fiebre, porque la fiebre, como dije, es capaz de matar al bebé en la panza. Por lo tanto, un bañito de agua tibia para bajar la fiebre, un paracetamol y después consultar. Bueno, creo que por acá podemos cerrar el primer bloque y ahora después continuaremos viendo un poquito y ahí hacemos intervenir un poquito más a las psicólogas, viendo un poquito cómo se mueve la afectividad durante el embarazo. Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza en las noches sin luna. Será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Te contaré que es el suelo, una escala en el vuelo. Tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para verte y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas, tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Vamos a ver un poquito los movimientos afectivos durante el embarazo. Muy bien. Una de las cosas que podemos diferenciar, vamos a hablar primero de una y pasamos a la otra, es por ahí en qué momento de la vida encuentra ese embarazo a esa mujer, a esa pareja, si ese embarazo fue buscado, si ese embarazo fue deseado o si llegó y cómo es tomado al momento de esa llegada y cuál es el proceso que va realizando esa mujer, esa familia, esa pareja en torno a esta situación. Sí. Hay una diferencia entre lo que es un embarazo
deseado, buscado, planeado a un embarazo que llegó, pero puede ser aceptado o no, ¿verdad? Por el proceso porque aunque no haya sido deseado, puede ser aceptado. Por supuesto, sí, sí. por eso sí. Entonces, bueno, eso creo que es bien interesante y hablamos del proceso que el embarazo va generando, ¿no? Por ahí, siempre te dicen, por ahí no son 9 meses el embarazo. Porque una cosa es la llegada de la noticia, el cómo yo me enfrento a esa nueva situación que tengo y cómo voy procesando a lo largo de esas 40 semanas esa situación de embarazo que tengo. Sí, porque no es una mujer que la metemos en una burbuja de embarazada, sino que es una mujer que está en una situación familiar, en una situación de pareja o no, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo cae ese embarazo en esa situación? Y así es su primer embarazo, si está, es un segundo, tercer embarazo también. Es una mujer adulta o un adolescente. Entonces, lo primero tiene que ver con esa aceptación de la situación de embarazo en la cual me encuentro. ¿Sí? Y también ahí, lo que hablábamos hoy en el primer bloque con respecto a los primeros controles y la captación temprana, tiene que ver también con eso. A veces las resistencias o cuando encontramos, realizamos captaciones tardías de embarazo, tiene que ver con que no hubo una aceptación inmediata o hubo algún conflicto en la aceptación de esta nueva situación que tenemos de vida. Sí, muchas veces hay como una negación a una situación en la que todas estas cosas raras que estoy sintiendo que me están pasando no son un embarazo. No son un embarazo porque no me puedo permitir un embarazo en este momento, ¿no? Y eso muchas veces retrasa no solo el saber que está embarazada, sino la captación, el control y después a veces se nos escapan algunas situaciones que pueden ser de riesgo, ¿no? Y también nos perdemos el adecuado acompañamiento de esta situación. Que algunas embarazadas sí requieren de ese acompañamiento porque hay una situación familiar de repente, o es una situación inesperada, o hay una inestabilidad en la pareja, una pareja no conformada o con algunos conflictos que pueden irrumpir en todo esto. También es un proceso el apego con ese bebé, y el apego comienza desde la noticia del embarazo y desde cómo me voy vinculando con la panza, ¿no? El apego, el vínculo mamá-bebé comienza mucho antes del nacimiento. Cuando la mujer puede hablarle a la panza, cantarle a ese bebé, ya va generando esa imagen, esa idea de ese niño que tiene dentro, el tocarse la panza. Nosotros observamos eso también en este embarazo, en los embarazos. ¿Qué lugar le da a la pareja? Si la habilita o no, si la pareja interviene o no. Si bien lo van a vivir de manera diferente, ¿sí? Porque esto está sucediendo dentro del cuerpo, en el cuerpo de la mujer y tiene un contacto más íntimo con esa situación, el varón lo vive de afuera. Y lo que le deja. Lo que quiere y lo que le deja. Exactamente. Entonces nosotros siempre insistimos en la importancia de que ese varón pueda concurrir a los controles, pueda entrar a las ecografías, pueda entrar a las consultas, porque le va a ayudar también a verse parte y a empezar a asumir y aceptar, a integrar esta nueva situación de vida. Sí, muchas veces en la consulta que me vienen a mí entra la mujer y el hombre queda en el pasillo. Y muchas veces la mujer dice, porque mi pareja tiene esta duda. ¿Por qué no entró? Claro, entra, yo a veces le digo entra y consultar, o bueno, yo no lo sé, pero vamos a otro profesional que le puede asesorar, digo. Como que también queda en ese lugar, del lado de la puerta afuera. Yo creo que también los sistemas de salud hemos hecho un cambio con el tiempo y hemos transformado esa visión, porque teníamos también la postura embarazocéntrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? La embarazada y la mujer era la protagonista. La mujer pasaba sola. Exacto. Hace unos años esto que se hablaba del acompañamiento al parto no se autorizaba.
empezaba a entrar. No, incluso tiene Y dudas. hubo todo un movimiento social para lograr ese derecho. No, incluso hasta... Yo quería decir también de que el varón no la pareja. Sí, por supuesto. Perdón, sí, de verdad. Claro, o sea, la pareja que la esté acompañando, pueden ser dos mujeres, ¿verdad? La pareja, puede no haber pareja también y el acompañamiento ser una amiga, la mamá, la tía, la persona que pueda acompañar. Bien, después también cuando se da el nacimiento, entender que este cambio, el integrar una nueva persona al núcleo familiar, va a generar determinados movimientos en el sistema familiar, porque bueno, en el sistema de la pareja, la introducción de un nuevo integrante va a generar toda una serie de cambios, una crisis en algún sentido, y una nueva readaptación, a algo novedoso, a algo nuevo. Hay como una expectativa que se va generando en todo el embarazo, en cómo uno prepara, en las cosas, cómo es la cunita, cómo son los juguetes, cómo son la ropa, toda la expectativa a el momento del nacimiento, que es como, dice Silvia, que es como, se genera como una crisis con la llegada de ese nuevo integrante, que bueno, que no habla, con lo cual la madre tiene que generar una comunicación, un entendimiento primario, que es lo que se llama preocupación maternal primaria, que es un proceso donde también se van entendiendo los dos. Ahí es una relación que es muy dual, donde la mamá va entendiendo por qué llora el bebé, cuál es el llanto, si le duele la panza, si tiene hambre, si tiene sueño. Todo eso es un proceso de comunicación que se llama preocupación maternal primaria y bueno, quizás lo que imaginamos en el embarazo que va a ser muy placentero, a veces cuesta un poco llevar adelante y generalmente son los primeros 3 meses para que la mamá pueda hallarse en esa comunicación ya más fluida posteriormente. Pero en esa primera etapa a veces es un poco difícil y además se junta justo con el periodo de lactancia, que también algunas mujeres tienen dificultades para, si bien la leche materna es lo mejor, algunas mujeres tienen dificultades para amamantar, para encontrar la forma de amamantar, y también está bueno dar ese tiempo y entender que necesitamos ese tiempo para encontrarnos con el bebé y encontrar esta forma de llegar a darle de mamar adecuadamente o no sé, de la forma más sana posible para todos. Y desde la cultura siempre, cuando asistimos a todas las clases y todo eso, siempre, bueno, la lactancia es lo mejor, pero nunca se habla de que algunas mujeres tienen dificultad para la lactancia. Entonces, está bueno también saber que podemos tener dificultad y tenemos que transitar de a poquito hasta llegar a encontrarnos con el bebé y poder darle mamar. Por eso una cosa muy importante para plantear y que hay que dejar muy claro es que muchas veces cuando el bebé después que nace es controlado por un médico de familia en los primeros días de nacido, está la ventaja de que seguramente fue además quien controló el embarazo de la mamá, y entonces cuando viene al control del bebé, además de hacer el control del bebé, hace el control puerperal de la mujer. Pero cuando el bebé es controlado por pediatra, por lo general la mamá saca control para el bebé, pero se olvida de sacar control para ella con ginecología. Entonces, muchas veces pasan estas cosas que tú planteabas, y no hay una instancia en la que se hable con la mamá de estas dificultades que puede tener. Entonces, que hay una expectativa, claro, que puede tener un desencuentro, pero que de a poco ese encuentro lo podemos generar. Ahí está, ese control de los primeros días, por lo menos dentro del primer mes, los primeros 2 meses, debería ser un control de los dos.
O sea, el bebé se controla, pero también la mamá se controla para ver cómo es el después de ese parto, ¿verdad? A veces las mamás tuvieron que contar, tienen una episiotomía, hay que ver cómo está la cicatriz, la herida de la episiotomía, o le hicieron una cesárea, ¿verdad? Y tienen que controlar la cesárea. En esos casos por lo general se controlan con ginecólogos porque tienen la cesárea, pero en el caso de un parto normal muchas veces no hay un control posterior y hay que tener en cuenta que muchos de los cambios hormonales que se deben durante el embarazo siguen por unos meses después, entonces pueden haber picos de presión, pueden haber cambios en el estado de humor de la mamá, que a veces son cambios sencillos en el humor y otras veces puede llegar hasta una depresión importante. Entonces, eso, y también esta adaptación a la lactancia con mamás que de repente no se forman bien los pezones o que consideran que tienen poca leche. O si una cesárea a veces demora un poquito más en bajar la leche. O sea, como que muchas dudas o cosas que hay que trabajar. Así que las trabaja el pediatra, las trabaja el ginecólogo o las trabaja el médico familia también, y a veces con la ayuda de la nutricionista también que puede ayudar. Sí, y algunas veces ese trabajo como separado no ayuda tampoco. Que debería como trabajarse más esa dificultad, como no tanto de una exigencia, sino de un proceso, de darle tiempo a ese proceso a la madre. Claro, o sea, eso me refería. El ginecólogo va y ve si tal, cómo está la episiotomía, cómo está, pero no va a preguntar, y el pediatra quiere esperar que esté dando el pecho y haya que tenga crecimiento. Y entonces esa madre queda como perdida en ese proceso que está teniendo y esas dificultades que está. Entonces ahí sacamos ventaja a los médicos de familia que somos los pacientes. Dependerá de los perfiles. Sí, obviamente. Dependerá de los perfiles y del trabajo en equipo que se haga. Exactamente. Claro. Porque cuando la cosa más importante es cuando se trabaja en equipo. Por ejemplo, acá en la policlínica tenemos la ventaja de que tanto la pediatra como los médicos de familia y la nutricionista, e incluso con ustedes, trabajamos bastante en equipo, como conversamos y discutimos los pacientes, entonces eso nos facilita mucho. Y en el centro de salud y en el están centro al de lado, salud los están al lado uno de y otro. sé que Se puede interactuar. La cosa sería en algunos otros servicios en los que las cosas están un poco más separadas, pero en nuestro caso por lo menos se da la cosa bastante. Hay algo que me parecía, un poco vinculándolo con lo que decía Beatriz sobre lo social y el deber ser, ¿no? que viene con la lactancia, decía ella en este caso, y que creo que viene con todo la maternidad y la paternidad, las construcciones sociales que tenemos, lo que se espera, la demanda social, la exigencia social, de lo que parecería esperarse de esta madre, de este padre, de este núcleo familiar, del cuidado de sus hijos, donde sobre todo en los primeros semanas, en el primer embarazo, ¿no? Uno llega a este mundo de la maternidad y la paternidad, donde se esperan un montón de cosas, o nos cuentan, o creemos, tenemos un montón de creencias con respecto a lo que va a ser esa vida, y lo que representa la realidad. Claro, como que las dos premisas iniciales son que el bebé siempre vive un nido y los papás están para él. Exactamente. Y es todo precioso, todo bárbaro y maravilloso. Y es precioso tener hijos, es preciosa la maternidad, es preciosa la paternidad, pero eso no quiere decir que no sea compleja. Claro, y visibilizar esa complejidad también es parte de lo que de repente si hay alguna mujer que sienta que haya tenido un bebé y que no se sienta ni tan feliz, ni se sienta como confundida o sobrepasada, está bueno que también pueda consultar, pueda buscar ayuda, saber que es un proceso que bueno, que las mujeres pasamos todas por esas dificultades, las familias, las parejas,
y bueno, y es una dificultad que hay que visibilizar para poder trabajarla y así transitar de forma lo más... Y desde el servicio de salud, el prever esas situaciones y preguntar. Muchas veces cuando vienen al control se sorprenden de que les pregunten, ¿y vos cómo te sentís? ¿Estás durmiendo? ¿Estás descansando? ¿Te estás alimentando? ¿Cómo se están organizando? Yo siempre les digo a las embarazadas, mira, el mejor regalo que te puede hacer tu familia cuando llega a conocer el niño es llevarte comida hecha para que tú guardes en la heladera, unas milanesas empanadas, porque realmente cambian los tiempos. Un bebé recién nacido demanda de mucha atención y la familia se ve, la mamá entre el cansancio y las horas de sueño que no son las mismas que las anteriores, cada 3 horas, ¿no? La demanda de darle pecho, de cambiarlo, realmente se desacomoda, se descompagina en esos primeros tiempos de la vida. Y es normal que no solo se sienta cansada, sino que en algún momento sienta que se quiere sacar ese pequeño parásito que tiene ahí, porque está bien que en algún momento claro, no que se sienta mal de eso. Sí, claro, o sea, esa ambivalencia de quererlo mucho y por no poder más, desesperarse, claro, es algo normal. pasados es parte también normal del proceso de acostumbrarnos, sobre todo en esa parte de acostumbrarte a alguien que no habla, que solo se expresa entre llantos y posteriormente con risas, pero en el comienzo es llanto. Ya lo cambié, y hay otra cuestión, también aparece toda la familia a dar las diferentes opiniones y consejos, donde el desborde es mayor todavía, ¿no? Entonces yo siempre les digo ahí a las mamás, ¿quién es el pediatra? ¿Quién es la pediatra? ¿Quién es el médico? Focalizá en quien tú, claro, vas a preguntar y te vas a sacar las dudas, porque opinar y decirte lo que tenés que hacer en esta nueva situación van a aparecer muchísimas personas. Y esto lo único que puede hacer es confundirte más o aumentar la sensación de no sé qué hacer con esta situación. De inseguridad y de sentir que no se está cumpliendo con el rol en forma adecuada, a veces en los conflictos de la pareja también. Entonces, con que esto no está haciendo lo que yo esperaba que fuera, no va a ser nunca lo que uno espera, porque lo que uno espera que sea es una fantasía previa a la realidad, que capaz que es muchísimo mejor, pero va a requerir de toda una adaptación, ¿sí? Cuando nos enfrentamos a algo que es absolutamente novedoso. Y todo esto pensando en una pareja, en una mamá adulta. ¿Qué pasa con esa adolescente? Sí. Y en ese pasaje, que es el pasaje en el primer hijo siempre, de hijo a padre, ¿no? Ese es otro de los cambios. Bueno, y en la adolescencia se nos presenta una situación que es diferente. Muchas veces, vamos a decir la mayoría de las veces, es embarazo buscado también. Las mamás adolescentes muchas veces desempeñan preciosamente ese rol, ese nuevo rol. Es importante y algo que trabajamos siempre con ellas, es que no por ser mamás dejan de ser adolescentes, sino que así como ella está aprendiendo y la vamos a apoyar en ese desempeño de ese nuevo rol, también apoyamos en que ellas puedan, en el momento que ellas estén más acostumbradas, más adaptadas a la nueva situación, que puedan continuar con su proyecto de vida, que se puedan seguir desarrollando, que puedan retomar los estudios o lo que sea, que las haga sentir que siguen con su vida también, ¿no? ¿Cuál es el seguir apoyo? estudiando durante el embarazo. Claro. Así como las mamás que trabajan pueden seguir trabajando, las mamás que estudian pueden seguir estudiando. Vemos bien cuáles son las redes de contención y de apoyo que tienen, si cuentan con una familia
que las acompañe, que las ayude, si no, si están en pareja o si no, también poder acompañar a ese adolescente que bueno, que también forma parte de esta historia, ¿no? Ese nuevo papá adolescente que vamos a tener, que también para él es todo un desafío, es un gran desafío. Y bueno, y ver en qué situación llegó también. A veces hay otras situaciones que sí son unas situaciones más especiales en las que ese embarazo no llegó fruto de una pareja ni de adolescentes o con un adulto, digamos, que fuera considerado pareja por la adolescente, sino en una situación de abuso, ¿verdad? Y también en ese caso tenemos otras situaciones totalmente diferentes. Claro, que si llega a tiempo, ahí si no llega tarde, se puede derivar al equipo de interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de quererlo, y de llegar a tiempo. Y si no, bueno. ¿Qué pasa, sí, ¿y qué pasa con esos embarazos adolescentes que sí fueron buscados? Cuando trabajamos con ellos vemos que la gran mayoría de las veces este nuevo rol le da una pertenencia a nivel social, ¿sí? Es una búsqueda de algo que me sea propio, que me ubique socialmente en el mundo adulto, me da ese sentido de pertenencia, por lo que muchas veces también se llega a la situación de embarazo, donde tratamos previamente de buscar que los adolescentes puedan generar otros proyectos de vida que no tengan que ver con un embarazo precoz. Sí, la mayor parte de las veces nos encontramos con que el embarazo no llegó porque no sabía que existían los métodos anticonceptivos, o porque no los podía obtener, o porque no sabía cómo usarlos. En realidad, la mayor parte de los adolescentes que vemos con embarazos, y cuando digo los adolescentes me refiero tanto a las chicas embarazadas como a los chicos que de repente participaron de ese embarazo, no es que no sepan que existen los métodos anticonceptivos, no es que no sepan utilizarlos, sino que no pueden obtenerlos, porque muchas veces hasta son pacientes nuestros que vinieron a control, que saben que en la policlínica pueden acceder a todos los métodos, que simplemente tienen que pedirlos de forma gratuita, pueden venir a una consulta sin la presencia de un adulto, porque los adolescentes tienen el derecho a venir solos a su control, a su consulta, entonces pueden acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces, como que muchas veces es otra cosa, y la otra cosa es un poco eso que tú decías, ¿no? A veces también es la forma de salir de una situación familiar complicada, tanto una situación económica o una situación de violencia familiar, entonces el aferrarse a una pareja y a un embarazo puede ser la forma de salida de esa situación, o es la integración al mundo adulto, la forma de afirmarme como persona, de tener algo mío. El proyecto de vida que creo que puedo generar. Entonces lo que tratamos previamente en los controles adolescentes es ayudarlos a que puedan visualizar otro tipo de proyectos que también nos van a hacer sentir parte de la sociedad, integrados y seguros de sí mismos. Claro, y digamos, es como nosotros nos movemos ahí en una línea muy fina entre que queremos que sepan que pueden acceder a otros proyectos, que pueden proyectarse en su vida a otras cosas, pero sin descalificar a aquello que su proyecto de vida es ser padres, y ser padres a esa edad. O sea, los entendemos, los comprendemos, los apoyamos y los acompañamos, pero también las complicaciones que dijimos que tenía para los adultos transcurrir un embarazo, los adolescentes las tienen un poquito multiplicadas, y entonces a veces lo que tratamos es de hacerles ver eso, que
si ellos lo eligen, lo vamos a acompañar, pero que sepan cuáles son las dificultades que pueden tener al transcurrir un embarazo en la adolescencia y otros proyectos a los que pueden acceder, retrasando esa paternidad, esa maternidad a otras edades. Bueno, por aquí el segundo creo que el bloque podemos cerrarlo y dar inicio al último bloque del programa. Muy bien, bueno, cerramos. Cuánto te deseaba, no si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas, no si vos sabes del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, en la calle, la familia, codo a codo. Vos sabes. Los observo, que tu madre te mece, me hace sentir fuerte, mirarte crecer. La emoción que llevo dentro, comparto en este cantar, con los que miran al frente, de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No si vos sabes, vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo. Vos sabes, nunca más solo. Mira, vos sabes, de pide lindo lleva el cabezón. Vos sabes, un bandoneón y un contrabajo en el corazón. Anduvo solo el perro, vos sabes, y ahora es un campeón. Vos sabes, que no me quedo nunca más solo. Vos sabes, déjame que te mire tus ojitos mojados de niña, de tanto llorar. Vos sabes, todo es el amor. Vos sabes, por el tiro a la familia, codo a codo. Vos sabes. Volvemos para este último bloque, recordándoles entonces lo importante del control del embarazo, que ese control sea precoz y oportuno, o sea que desde el momento que se sienta embarazada, que consulte para que podamos hacer el diagnóstico de embarazo y empezar ese control, o realizar la interrupción en tiempo en caso de que quiera realizar una interrupción voluntaria del embarazo. Después del embarazo, seguir controlándose, controlar al bebé, controlarse también la mujer para ver cómo va asumiendo esa nueva maternidad, cómo se va adaptando a esa nueva situación de ella, de la familia y del bebé también. Y la otra cosa también es ver, después de ese embarazo, ¿quiere otro nuevo embarazo? ¿Cuándo? Entonces ahí ver la anticoncepción para el periodo entre ese embarazo y el siguiente, si es que quiere que haya un siguiente, ¿verdad? O una esterilización definitiva con el método para utilizar
utilizar para cuidarse en el caso que en ese momento no quiera, qué método se elige para... Exactamente, ahí con su ginecólogo, con su médico de familia, hablarán y verán cuál es el método que más se adecua a esa pareja, a esa mujer, y entonces ahí, programar su futuro, ¿verdad? Bien, un detallecito más breve sobre que habíamos dicho sobre que las medicaciones en el embarazo. Sí, hay que recordar que durante el embarazo si bien es un estado fisiológico natural, involucra a un nuevo ser que está ahí también. Entonces hay medicaciones que la mamá puede tomar que pueden afectar tanto el desarrollo del feto como también adelantar un parto o hacer que el bebé sea de bajo peso al nacer, ¿verdad? Que sea prematuro. Entonces hay que tener en cuenta que algunos hábitos no deben realizarse durante el embarazo. Por ejemplo, fumar, tomar bebidas alcohólicas, consumo de otras drogas, marihuana, cocaína, pasta base, cualquiera de esas, porque todas afectan el desarrollo del bebé. También hay medicamentos que no pueden utilizarse durante el embarazo o que deben utilizarse bajo estricto control médico, sobre todo los psicofármacos, los medicamentos para dormir, los medicamentos para la ansiedad, para la depresión, todo eso tiene que estar debidamente controlados por médico y no tomarlos a la ligera. Y otra cosa es no automedicarse, siempre consultar para que se les dé el medicamento más adecuado para lo que lo necesiten, pero además que no afecte al embarazo, y siempre recordarle al médico, sobre todo en las primeras etapas del embarazo, cuando no es visible, que se está embarazada, ¿verdad? Porque a veces si el médico no sabe que está embarazada, le puede recomendar el mejor medicamento para la enfermedad que está teniendo en ese momento, pero puede ser perjudicial para el embarazo. Entonces, sobre todo en esas etapas en que el embarazo no es visible y que si la mujer no dice que está embarazada, el médico y no la conoce, puede no saber que lo está, bueno, recordárselo para ver si ese medicamento que le va a recomendar es adecuado o no para el embarazo. Y después en la lactancia igual, hay medicamentos que pueden pasar por la leche al bebé, y entonces ahí también, en caso de hacer una consulta que necesite una medicación, recordarle al médico que está en lactancia para ver si el medicamento que le va a recomendar es adecuado o no adecuado para la lactancia. Bueno, no sé si... Por hoy me parece que... Por hoy, recordarles un poquito las vías de comunicación con el programa. Recuerden que tenemos el mail, que es leonduartepol@gmail.com. Tenemos el YouTube, donde sale la versión grabada del video, que es León Duarte. Tenemos el Instagram, que es Policlínica León Duarte, y el Twitter, que es Poli de la P y la D en mayúscula, y también el blog de la radio Barriada FM 96.7, y precisamente la radio por donde nos están escuchando en este momento, si no nos están viendo por YouTube. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? En el próximo programa, en esta serie que habíamos armado al principio de los controles en las distintas edades, como que en la próxima etapa de la vida que nos tocaría sería, después de la adolescencia, la adultez, ¿verdad? Hicimos este impasse con el embarazo, que no sabíamos ubicarlo dónde, pero como es una instancia de la mujer adulta, de la mujer adolescente, es el inicio de la vida, ¿verdad? Y bueno, el próximo sería entonces sobre el control del adulto.
Y los esperamos entonces en una semana. Nos reencontramos. Ahí está, cuando les digamos salud, Villa Española. Salud, Villa Española. Buenos días.